Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre... Muy buenas tardes, amables televidentes. Este es su espacio con APAFAS Educa Perú, que se transmite todos los miércoles vía este canal de cable online dentro de la Casa de la Constitución que lidera el doctor Alberto Borea Odría. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, es el señor Roberto Martínez Mesa, un periodista nacional e internacional, quien viene a tratar un tema muy importante sobre la caja de pensiones militar policial. Tenga usted muy buenas tardes, don Roberto. Gregorio, encantado de estar con ustedes aquí en Casa de la Constitución con un tema que realmente es preocupante y más aún por el momento en que estamos viviendo particularmente. Bien, queremos que nos informe la problemática de la caja de pensiones militar policial. Bien, lo que pasa es lo siguiente, yo he dado esto a llamar el gato y los ratones. En una época en que toda la atención está focalizada en un solo tema, que es el tema electoral, el gato se fue de paseo y los ratones están bailando. Porque de manera inconsulta, la caja de pensiones militar policial, que todos sabemos, Gregorio, tiene una historia de trapacerías, de intervenciones, que fue instrumento en algún momento inclusive del montesinismo, pues parece que ha recogido lo peor que pasaba con la mafia de Rodolfo Orellana y ha mejorado todos estos procedimientos desde el punto de vista criminal para de alguna manera alterando, modificando, variando los contratos de compraventa o de préstamos, perdón, que tienen con algunas personas que han adquirido propiedades, están de manera personal, unívoca, alterando estos contratos para provocar a través de una serie de medidas judiciales el desalojo, la evicción y el apropiamiento de estas propiedades a través de esto que ha dado en llamar una doctrina mañosa de la buena fe del tercero, que en este caso el tercero, que no viene a ser otro más que una administradora del comercio, que es una empresa creada por la propia Caja de Pensiones Militar Policial, a la que después le vende estas propiedades en un precio irrisorio. En el caso específico de una persona que acá está sustentada en papeles, que diremos para no identificarla, sencillamente lo ubicaremos con las iniciales de GRC, que tiene departamentos que han sido pagados y que al momento de exigirse la otorgación de los títulos correspondientes registrados ante la SUNARP, han habido negativas. Imagínate, en un país donde el 70% de la población no puede registrar sus propiedades, este 30%, la única garantía que tiene para mantener la propiedad de estos inmuebles son justamente esos papeles que garantizan que ha habido efectivamente una negociación, que ha habido pago, que están encausados dentro de los formalismos legales la propiedad de las personas que han obtenido estos bienes. Pero esto se está pervirtiendo y está permitiendo que a este administrador del comercio los precios sean menores al 50% y a través de procesos sumarísimos de desalojo se lo vendan a esta administradora del comercio en perjuicio de los legítimos propietarios. ¿Quiénes integran, quiénes participan entre los directivos? ¿Policías, militares, civiles? Claro, que ahí están, ¿cómo se llama? Identificados, como tú sabrás, desde la época en que el nefasto y recordado Venero manejaba para Montesinos la Caja de Pensiones Militar Policial, se tomaban, ¿cómo se llama?, los ingresos de las pensiones de los militares y los policías, y en base a eso se creó una institución financiera, que fue lamentablemente intervenida ya, y a pesar de esto, reitero, con todos estos antecedentes, se sigue de alguna manera privilegiando desde el aparato del Estado que organizaciones así fraudulentas y con dirigencias mafiosas sigan trabajando y perjudicando a la clase trabajadora del país. Te doy como ejemplo lo siguiente: ¿cómo es posible que a través de ciertos manejos, malos manejos, en el Poder Judicial, que dicho sea de paso, y ha sido denunciado ante el organismo de control de la magistratura, encuentres tú en la Corte Suprema, en dos salas de la misma jerarquía,
sentencias en contrario. Es decir, a este señor que le pidió a la caja que le otorgaran el registro público de la propiedad, lo cual fue negado, se le inicia un proceso sumarísimo de desalojo. Y por un lado, una sala de la Corte Suprema dice desalojen a la persona, y otra sala del mismo nivel dice no, entreguen el título de propiedad. Entonces, ¿cómo puede manejarse en un país como el nuestro, donde la garantía jurídica está tan venida menos, conceptos de este tipo y sentencias de este tipo que lo único que hacen es hablar pésimo de la idoneidad de los jueces que están allí? ¿No te parece? Inclusive de la Corte Suprema, o sea, claro, es más de lo mismo, la corrupción y la impunidad continúa. Es más, hay un recurso de casación interpuesto en un sentido por la caja y en otro sentido por el agraviado, donde la Corte Suprema, en un proceso sumarísimo de desalojo, donde lo que se trata de darle formalidad legal, se pronuncia sobre fondo, cuando solamente debería hacerlo sobre forma. Consideran precario al propietario, cuando es un propietario que viene pagando impuestos, prediales, arbitrios. Entonces, ¿por qué se juzga ese tipo de cosas? Si solamente tienen que darle un formalismo legal. Es decir, invadiendo otros terrenos jurídicos, la Corte se pronuncia en un sentido para el cual no está facultada a pronunciarse. ¿Quiénes más han coludido acá? ¿Algún notario? ¿Registros públicos? Bueno, aquí lo que es la misma Caja Militar Policial trabajando en conjunto con esta administradora del comercio que te he señalado, que es una propiedad, una entelequia legal creada por ellos mismos para proceder a esto. Te cuento otro caso más. Una conocida poeta y arquitecta, Patricia del Valle, mira, esta señora pagó durante 16 años, vivió durante 16 años, pagó cerca del 80%, 90%, incluida la cuota inicial, el costo del inmueble, pero en el intertanto, con la intervención a la caja, las deudas y las cuentas y las propiedades se le pasa como un listado al Banco Continental, sin comunicarle a la propietaria legítima que ahora el nuevo banco era el que tomaba los intereses de la caja. Con ese cambio se le combina a abandonar el inmueble. Primero, cambiándole totalmente los recibos de pago con un monto que ella no había firmado ni autorizado, ¿no? Y prácticamente haciéndola o pretendiéndola hacer pagar más del 80% del valor ya cancelado del predio. Y aún así con eso le ganan el juicio y la desalojan. ¿Y en qué instancia se encuentra? ¿En la Corte Suprema? ¿En la Corte Superior? No, esto ya perdió el caso la poetisa. O sea, yo creo que aquí podría plantearse una contravención para recuperar el bien, porque hay un dolo manifiesto, hay trasiego de documentación y de procedimientos. Como te digo, al momento que la caja le hace la cesión al banco, no le comunican a esta señora que ahora las deudas pasaban a otra institución financiera. ¿Qué tiene que ser adivina ella, buscársela para saber a dónde es que tiene que cumplir con los requisitos para cumplir con los formalismos legales? Eso no puede ser. ¿Y ante qué instancia sería la denuncia? ¿Ante la Inspectoría General de la Policía Nacional? Claro, ¿O ante la Inspectoría de la Fuerza Armada? Se hace como se llaman ya directamente ante la Corte Suprema, porque está pasado por todas las instancias, ¿no? Y en todo caso sería un recurso de contravención. Y viendo la gravedad del caso, ¿no se podría llegar a una instancia superior como es la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción? También, pero ya hay denuncias en la OCMA ya están denunciados los jueces de primera instancia, los jueces de la Corte Suprema, de la Corte Permanente de la Corte Suprema. Ya se ha hecho la denuncia a los magistrados Gustavo Real Macedo y a Juan Díaz Merbeck, debido a que existe irregularidad de funciones, toda vez que se han condenado actos irregulares aprovechando la facultad y el cargo que tenían ante el órgano jurisdiccional, obteniendo además beneficio económico y obligando a que este señor Díaz Merbeck se encuentre ya en un centro penitenciario. O sea que hay colusión para el fraude, hay estafa directa, Gregorio. Aquí no estamos hablando absolutamente de nada que no sea absolutamente comprobable. Son sentencias que se han ganado en todas las instancias, que se vienen a perder después por estas sentencias irritas, absolutamente fuera del contexto jurídico, donde una sala de la Corte Suprema pretende negarle lo que la otra había dictado en contrario. Así como en el Congreso, Torongo no comió torongo, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, magistrados no se comen entre ellos. Sí, y ODMA y ODIDMA igual se coluden con los propios magistrados.
Sí, ¿Qué habría que hacer en ese caso? Lamentablemente es eso, y hay que buscar unos organismos, vamos a decir, de mayor amplitud, como dices tú, los juzgados de corrupción. Tienen que intervenir las autoridades políticas y tomar decisiones reales, ¿no? La gente no puede vivir con esa espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza, sabiendo que no pueden unos ni siquiera estar sentados en su casa porque en cualquier momento 4 delincuentes se juntan para trasegar papeles y quitarle la propiedad que uno ha pagado durante toda su vida, ¿no? Eso es lo primero y primordial, la tranquilidad de la civilidad al momento de adquirir las cosas. Si no, ¿en qué tipo de sociedad vivimos? En una que no respeta absolutamente lo más básico, que es el derecho a tener un techo encima de la cabeza. ¿Y desde hace cuántos años tiene este problema? Bueno, te estoy hablando del caso de esta señora que había comprado en 1995. O sea que después de que intervienen y siguen interviniendo a la caja, siguen actuando de la misma manera. ¿Dónde están las autoridades del Estado para poner coto a estos trasiegos, a estos manejos turbios de organismos que han demostrado en reiteradas oportunidades que no sirven para este tipo de cosas y que lo único que hacen es una industria del fraude? Mira, es tanto así que ya tenemos no solamente doctrinas mañosas, como la que te decía, por ejemplo, el derecho a registrar es una doctrina mañosa, el 70% de la población no lo tiene. El tercero de buena fe, ¿no? Esto de que aparece un tipo, yo compré de muy buena fe, y resulta que están absolutamente coludidos con las autoridades financieras que lo hacen. Pero esto también ya está creando bibliografía. Hay un muy buen libro de Gunter González que se llama La falsificación, nuevo modo de adquirir la propiedad, para que ustedes vean la forma como se han ido incrementando las fórmulas, las maneras dolosas para hacerse de propiedades que no les corresponden. Prácticamente nuestro querido Perú es un país informal, donde hay propietarios que se hacen dueños con documentos falsos, con la venia de notarios, con la venia de registros públicos. Y a todo esto que dice la asociación de propietarios. Bueno, la asociación lo que quiere es una cosa simplemente, Gregorio, que la gente esté absolutamente alerta de que estas cosas lamentablemente le pueden pasar a cualquiera, pero que para eso se ha creado esta institución y que pueden comunicarse con nosotros al 997-016-056, que lo vamos a atender y darles sin ningún tipo de costo, por supuesto, y darles los mejores consejos para que este tipo de situaciones no se presenten y no tengan que pasar por este verdadero viacrucis que algunas personas están pasando en este momento por los malos manejos de la caja de pensiones policial militar. ¿Y algún correo electrónico? A ver, te doy el mío, rmartinezmesa1@hotmail.com. rmartinezmesa1@hotmail.com. Muy bien. ¿Alguna invocación en particular, señor Sencillamente Martínez? Que las autoridades del Estado, Gregorio, tomen acción inmediata sobre estos casos. Que no es posible que la gente viva sin la más mínima garantía jurídica en el país. Yo pienso que este problema deberíamos hacer llegar a los medios de comunicación, porque ellos son los que ponen la agenda, porque así en la forma normal entre el Poder Judicial y el Ministerio Público no funciona la cosa. Sí. Deberíamos llegar a medios de comunicación. Yo estoy en una campaña y he sido entrevistado por algunas radios, tenemos unas entrevistas en televisión programadas para estos próximos días, así que vamos a continuar con la denuncia. Yo te agradezco infinitamente la oportunidad que nos da Casa Constitución y tu programa para manifestarnos en este sentido, Gregorio. Bien, Roberto, hoy ya te vimos también en RPP en la mañana. Así es. Una entrevista muy con profunda. Así es, muchísimas gracias. Ha sido Roberto Martínez Mesa, hijo de nuestro ilustre periodista Roberto Martínez Morosini. Este es nuestro espacio con APAFAS Educa Perú, que se lleva a cabo todos los miércoles de 5 a 6 dentro de la Casa de la Constitución, que lidera el doctor Alberto Borea Odría. Hacemos una pausa para continuar con nuestro programa de hoy día miércoles. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de una nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias.
Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Tito Borea, un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos acá, hemos estado en Iquitos, vamos en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Continuamos con nuestro programa con APAFAS Educa Perú de hoy día miércoles. Como hablamos de una educación integral, hoy día hablaremos de educación cívica, de civismo, y a propósito de en este momento político ya tenemos una resolución del jurado donde se muestra los candidatos al Congreso. Sin embargo, seguimos pensando de que en este país informal el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC y todas las instituciones aparentemente serias dejan mucho que desear. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Heinz Ortiz Jara, periodista, abogado, politólogo, a quien tenemos para ver si nos puede aclarar. Muy buenas tardes, don Heinz Ortiz. Muy buenas tardes, amigo Gregorio Durán, amigos de el canal de la televisión La Casa de la Constitución. Bueno, la situación política de nuestro país está totalmente movida, hay una inestabilidad jurídica electoral, contradicciones entre el Ejecutivo, Legislativo, incluido también el Jurado Nacional de Elecciones. Se habla de un fraude electoral porque el protagonista en este proceso electoral es el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, el Jurado Electoral Especial. Y como es hijo del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Miranda. Entonces, definitivamente acá, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Es lo que paran preguntando. Y lo más grave, que el diario El Peruano, a publicar una resolución de la OMPE, le ha cambiado el logotipo y ya le ha puesto un logotipo pornográfico y está en las mismas páginas del diario El Peruano. Eso es lo que podemos comentar y el nivel en el cual se encuentra ante la opinión pública de este proceso electoral, amigo Gregorio Durán.
Si no es nepotismo el hecho de que el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel, el actual, Manuel Miranda, tenga a su hijo como presidente de una institución electoral, no es nepotismo, pero ¿qué se llama? ¿Amiguismo? ¿Familiaridad? Es parte de la cofradía, pues mire, todos los que son congresistas de la República, muchos están colocando a sus hijos, ubicando a sus hijos ya. ¿Por qué? Porque hay un legado, pues, es un legado que hay que dar en todas las familias, dice que van dejando un legado. ¿Quién fue congresista? No, mi hijo tiene que ser congresista. Por ejemplo, que usted, que es transportista o el chofer de la combis asesinas de Orión, su hijo también tiene que ser, pues, por inercia. Por inercia. Entonces, definitivamente, porque la educación no tiene límites, dice. Y entonces, frente a esta situación, este proceso electoral es el más variopinto de toda nuestra vida republicana. Y ya nosotros hemos comentado sobre el tema, como lo dice el mismo coronel en retiro Osvaldo Zapata, promoción de el comandante, no, disculpe, mayor, porque él sale de mayor Ollanta, Humala, y luego al pasar al retiro, pues como tiene la invitación de pase al retiro, pues lo dan la jerarquía inmediata que vendría a ser comandante. Ni siquiera pudo ejercer el cargo de comandante para poder dirigir a un batallón, un pelotón. Pero en el Perú, el hijo del profesor tiene que ser profesor, el hijo del zapatero, zapatero, y el hijo del corrupto, perdón, el hijo del congresista. Bueno, prácticamente, como les digo, es parte del legado. El legado que por eso, si yo he sido alcalde, mi hijo también tiene que ser alcalde. He sido regidor, mi hijo tendrá que ser regidor. Si he sido funcionario público, mi familia, mi hijo también tendrá que ser funcionario público. Ese es un poco El nepotismo que hay en el Banco Central de Reserva es grande, muy grande. Mucho más grande todavía, porque ahí vale la pena recordar que se ha camuflado una alza de nuestra moneda o también una pseudo estabilidad económica, y el tema es bastante complicado. Está similar a los dueños de las universidades. Prácticamente la Universidad de San Marcos no ha podido durante toda su historia desarrollar filiales en provincias, pero surgen hace más o menos 15, 20 años universidades como el de Alas Peruanas o como la Universidad César Vallejo o otras Mariátegui y no sé qué más, pero esas definitivamente han podido desarrollar una infraestructura, unas instalaciones, tienen los profesores, los mejores profesores del Perú, el mundo balneario más pueblos jóvenes, y dan títulos a diestra y siniestra, tanto así que después hay abogados que se gradúan como abogados en universidades estudiando 3 años, se van al Callao, tienen el decanato del Colegio de Abogados del Callao y ya son abogados. Entonces el problema es... Y hay una docena de universidades, ¿no? San Juan Bautista, Telesud, no solamente a las peruanas, la propia San Martín. Bueno, la San Martín no lo toquemos tanto porque la San Martín era de los dominicos y estando ahí el padre Léurida en complicidad con José Chan, el hombre, el brazo derecho, el ex ministro de Educación, pues se apoderaron y ya tampoco no son de los dominicos, pues la Universidad ilícitamente. San Martín. ¿Cómo? Ilícitamente, porque definitivamente el doctor Galán García es el titular, porque al final de hora solamente Chan es el testaferro, ¿no? Como la venia del Poder Judicial. Y aparte que la Universidad San Martín es la que le ha ratificado su título de abogado al doctor Alan García Pérez, porque se ha perdido, pues se dice que estudió en San Marcos, después dijeron que estudió en la Católica y luego saca su título en la Universidad San Martín de Porres, donde él es el director de la Escuela de Gobernabilidad de la Universidad San Martín. Y ahorita hay todo un escenario que después de Guzmala, con el caso de Julio Guzmán, que bueno, no es algo que lo ha creado García, sino que en las redes sociales han empezado a dar con fuerza al descubrir y destapar la gran verdad de este personaje que está vinculado pues directamente a la familia presidencial y siendo un alto funcionario de este gobierno, en el cual él mismo no quiere reconocer, a pesar que el señor Gutiérrez le dice, no, acá está el documento el cual ha firmado el señor Julio Guzmán, la partida de 55 millones
de soles para comprar los equipos de chuponeo del Servicio de Inteligencia. Y se dice que han comprado no solamente equipos de chuponeo, sino que han comprado vehículos a nombre de familiares de los efectivos que son de Servicio de Inteligencia, y que ahí se van a evaporar muchos bienes que corresponden al Servicio de Inteligencia, porque es una partida que no tiene su... Guzmán, cuando fue secretario general de la PCM, dice, en ese cargo él presidía la reunión de los 40 viceministros, o sea, era un cargo de importancia. Jiménez Mayor se está pasando piola, porque Jiménez Mayor era el primer ministro, y todo el equipo que trabajaba con Jiménez Mayor han armado una cofradía de exfuncionarios públicos vinculados a la red de corrupción del humanismo, y ellos se sienten como parte de la burocracia dorada del Estado. Pero en eso también sale otro personajillo, que es el señor Aureo Segarra, que es el presidente de Todos por el Perú. Vientre de alquiler y de que Guzmán. ha sido un efectivo de la Guardia Civil, fue también diputado por Acción Popular, suboficial de la policía. Y a final de hora la doctora Matilde Pérez Palacio pues solicitó su expulsión, y desde ahí desapareció. Es de Ucayali, y hay mucho que conversar sobre Aureo Segarra, ¿no? Hablemos del tema de momento, de hoy día, es sobre la señora Anel Tausen. La camaleónica La Anel Tausen. camaleónica que renuncia con deguleyadas, ¿no? Renuncia a medias. Claro, ella renuncia a no ser candidata al Congreso, pero no renuncia a ser miembro de la fórmula presidencial del señor César Acuña. Para que no caiga Acuña. Para que no caiga Acuña, pero de por medio pues está ya con esto demostrándose que hay toda una estrategia. Para mí el caso de Anel Tausen es un control remoto de Alfonso Ugarte también, ¿eh? No, esto no es nada gratuito. Recordemos que Anel Tausen, ella es hija de un conspicuo líder del Partido Aprista, Andrés Tausen Escurra, quien su esposa, cuando existía el centro comercial Escala Gigante, le dio una reverenda bofetada a Alan García Pérez, porque había un tema pues interno en el Partido Aprista entre los pescuezudos, los zapatones, los moñeros y los orejones. Entonces todo esto hay que entenderlo, porque quienes están en política no están así por gusto. Estamos nosotros acá, como cuando les decía, señores, nosotros no vamos a participar porque nadie garantiza una seguridad jurídica electoral. Este Jurado Nacional de Elecciones, presidido por el señor Tábara, no garantiza transparencia, no garantiza democracia participativa, y el tema es de que aquí se quiere hacer lo que se tiene que hacer supuestamente para mantener el status quo, y eso es lamentable. Para nosotros tenemos una tesis, la tesis es de que el señor Ollantumala le conviene todo este en río revuelto. El que va a ganar en este proceso es el señor Ollantumala. ¿Por qué? Porque definitivamente puede quedarse 2 años más, ¿no? Agarro, suspendo el proceso electoral, restituyo la Constitución del 79 y me quedo hasta el 2018 para convocar a elecciones. Mientras tanto, convoco a una constituyente cerrando el Congreso previamente, ¿no? También estoy de acuerdo, lo más probable es que es la jugada ni siquiera de Ollanta, sino de Nadine, la estrategia para quedarse unos años más. Porque Nadine le está esperando a Santa Mónica. No, claro, si hay elecciones democráticamente, que parece muy difícil, muy complejo el momento, la situación actual política, ellos están esperando, todo esto están armando, están digitando, me parece, para que haya un fracaso electoral y postergue 1 o 2 años o más. Claro, el problema es cómo es posible que el Jurado Nacional de Elecciones saca una resolución declarando que no procede la inscripción de la fórmula presidencial de el señor Julio Guzmán, y una instancia de menor jerarquía, como es el Jurado Electoral Especial, donde está el señor Miranda, agarra, le sale restituyendo ese derecho, y a final de hora aquí, dicen que todos tienen derecho a participar, pero cumpliendo las leyes, pues. Hay que cumplir las leyes. Lamentablemente un país como el nuestro, con personajes dentro de la política nacional muy, muy cuestionados. Por eso es que está ocurriendo la protesta de los ciudadanos en muchas ciudades,
Por ejemplo, cuando hablan de un 30% de preferencias a través de las empresas encuestadoras, las mismas que también cuestiona el doctor García, que le han querido cobrar cerca de $800,000, así que ya ahí está hablando un expresidente. Cuando nosotros lo comentamos, no, es una locura. Pero estas empresas encuestadoras han estado relacionadas con la red de corrupción de Montesinos y recibieron dinero de Montesinos, fueron procesados sus titulares de estas empresas encuestadoras, fueron sentenciados, pero nunca fueron inhabilitados y cancelados su personalidad jurídica. Y esto es lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Es lo mismo que pasa en los medios de comunicación, que no es posible, ¿sabía usted?, que hay una concentración de canales, de frecuencias de televisión. ¿Sabe quién es la empresa que tiene más frecuencias y canales de televisión en todo el país? ATV, a través de una empresa que se llama Andina. Y ya conversaremos pues oportunamente. Y Andina es el peruano, Radio Nacional. No, Canal 7. Andina es la empresa de ATV, de la familia González, ¿no? Los que han estado alguna vez procesados también por narcotráfico. ¿Y Andina del Estado? Es otra Andina. Otra Andina. Son sinónimos. Son sinónimos. Para confundir al pueblo. Para confundir al pueblo y para tener pues la cantidad de frecuencias. Se viene todo un sistema, que la caída del sistema análogo de las comunicaciones por el sistema digital. Y eso está muy caliente porque ya esto ya es un hecho. Y aquí tanto el señor González, Baruch Sipcher, el mismo Genaro Delgado Parker, la misma familia que tiene el control con esto de los Crucillac a través del Canal 4 con los mexicanos. Hay toda una estrategia de ellos de querer imponer al presidente de la República junto con la familia Miro Quesada. Tanto así que les ha salido pues chueco el negocio. ¿Se acuerda que le comentaba que este nombramiento como rector de la Universidad César Vallejo a Paco Miro Quesada, quien luego ha renunciado, es porque el diario El Comercio tiene toda una estrategia para ingresar también en este rubro de la educación? Claro que tienen ahí sus yernos, tanto de los Graña y Montero, tienen por el otro lado con el grupo que tiene manejando LAN Perú, que es LAN Chile, está la familia del Federico Salazar, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas que podemos describir y oportunamente decir lo que va a venirse como está viniéndose este fenómeno del Niño y con todos los huaicos y lo que está ocurriendo con los desbordes en la zona central de nuestro país. Julio Guzmán tiene 10 tachas y 5 observaciones por transgredir las normas del Jurado Nacional de Elecciones, pero hay un tema que no se ha tocado. Nosotros observamos y denunciamos a Julio Guzmán por utilizar el color morado. El color morado pertenece al Frente Esperanza. Así está aprobado en el Jurado Nacional de Elecciones, por lo tanto, Guzmala está usurpando, está usando un color que no debe usar. El color de ellos es rojo. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué tipo de denuncias? Ese tema también lo hemos comentado anteriormente. El asunto es de que ya le decíamos de que no solamente era la fórmula presidencial lo que estaba en observación ante el jurado electoral, sino también el color y el uso del símbolo. Entonces ya se determinó de que le corresponde el color rojo a ellos. Ellos. Y el morado es del Frente Esperanza. Y el morado es del Frente Esperanza, es el color pues del pueblo, ¿no? El morado del Señor de los Milagros, que supongo que el señor Fernando Olivera está con su escoba juntando pues a gato, pericote, paloma, barriendo a todos los pericotes, ratas qué es lo que puede haber, y ratones. Así es, qué es lo que puede haber en este proceso electoral. Y el morado pues le corresponde directamente a Fernando Olivera, pero sigue usando el mismo, ese color Guzmala, ¿no? Todo el Perú tiene fe en Dios. Y le pido al Perú, a los peruanos, que tengan fe en el Frente Esperanza, que tengan fe en Fernando Olivera, un líder luchador permanente contra la corrupción, la hipercorrupción, la impunidad y la mega impunidad. Y también les pido a los amables televidentes que tengan fe en Gregorio Durán, que durante 15 años sigue luchando en defensa de una educación de calidad, de una educación integral, en defensa de millones de estudiantes, de millones de padres de familia, en defensa de la comunidad educativa,
¿no? Y sobre todo permanentemente, y no abdicamos, no negociamos con nadie, seguimos haciendo cientos y miles de denuncias durante nuestro periodo. Vamos a hacer una pausa, doctor, para al final en el siguiente bloque hablemos solamente de Keiko Fujimori, porque todos hablamos de todos, de Julio Guzmán, de Acuña, de Anel Townsend, de Lourdes Flores, de Alan García, y la doña Keiko está suavecita ahí, solita. Recordemos todos los trapos sucios de Keiko y de su papá. En el siguiente bloque hacemos una pausa en CONAPAFAS Educa Perú. Hoy día estamos hablando algo de política porque es parte de la educación integral, y eso es lo que nos falta, porque cuando es elegido un presidente, él no se autoelige, él no se autoproclama. Quienes lo eligen son la mayoría de peruanos, 5 o 6 millones de peruanos, pero les invoco a los conciudadanos peruanos, pongámonos la mano en el corazón y sepamos votar. Ya no votemos por los mismos conocidos que han cometido una serie de errores, de irregularidades, que son enemigos de la educación pública peruana, que no han hecho nada, se han levantado miles y millones de soles, no hay debido proceso según ellos, no hay pruebas instrumentales y siguen orondos postulando y son los favoritos para ganar. No es posible. No seamos masoquistas, elijamos rostros nuevos, ideas nuevas, propuestas nuevas, iniciativas legislativas nuevas. Hacemos una pausa para continuar con el doctor Heyns Ortiz Jara. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Continuamos con nuestro programa CONAPAFAS Educa Perú. Quería hacer un comentario con respecto a que nosotros hemos tenido la suerte, el Frente Esperanza que lidera Fernando Olivera Vega, de ser el primer casillero en la cédula de votaciones. Y además muchos peruanos, como el morado, aparentemente es conocido Julio Guzmán, la gente que esté apurada pues va a marcar por el morado. Por ahí tenemos, Dios es grande, nos está apoyando con nuestro color morado, además que es de Nuestro Señor de los Milagros, y con el casillero número 1. Bien por nosotros, por luchar contra la corrupción y por querer un nuevo Perú. Doctor Heyns Ortiz, ¿algún comentario con respecto a esta reflexión? Bueno, yo siempre he dicho no hay sin suerte, porque definitivamente lo que está ocurriendo en toda la campaña es que el color morado ha estado siendo usado como símbolo y como una de las características del partido Todo por el Perú, y exactamente por Julio Guzmán. El color morado le corresponde al Frente Esperanza, y en este proceso del sorteo donde va a estar ubicado el logo de las organizaciones políticas, pues el Frente Esperanza está como número 1, y entonces van a confundir la antorcha por la escoba, y a final de hora es la suerte que tiene pues Fernando Olivera y su equipo. Y lo que tiene que hacerse básicamente es empezar a hablar sobre las propuestas, más que las discusiones, las diferencias que existe entre la lista
de las diferentes organizaciones políticas para empezar a entender, por ejemplo, usted como candidato número 13 del Frente Esperanza, empecemos a abordar por qué es lo que está ocurriendo, que no hay una defensoría, mejor dicho, también el defensor del pueblo ya termina su función después de 5 años de provisional, ha estado todo este tiempo, y no se ha podido nombrar al nuevo defensor del pueblo. Luego tenemos el caso de que los padres de familia se han dado con la sorpresa a la hora de ir a matricular a sus hijos. Muchos colegios han incrementado las pensiones, y en los colegios les dicen, bueno señores, hemos aumentado porque el costo de vida de los profesores, el nivel de educación de los docentes, y etcétera, etcétera, pero a final de hora, ¿quién defiende al padre de familia que tiene que hacer toda una serie de gestiones para poder pagar la pensión de sus hijos? Va a ir a la municipalidad, va a pedirle al alcalde, por favor, que hable con el director del colegio o el caso del dueño del colegio. ¿Pero qué hace ASPEC? Una ONG millonaria. ¿Qué hace ASPEC Crisólogo? también, ¿qué hace Crisólogo? Es un charlatán. Indecopi. ¿Qué hace Indecopi? También algunas cosas nomás en forma aislada. Entonces, no, pero yo Indecopi está para defender a todos los chilenos, porque casi todos los funcionarios de las diferentes entidades públicas están ahí en Indecopi solamente para garantizar los intereses de la gente de Chile, ¿no? Y la educación le importa poco nada a Indecopi, porque tiene que controlar los colegios de inicial, de primaria, de secundaria, los institutos particulares, las universidades particulares. A todos les debería caer sendas multas, porque todos transgreden las normas y las leyes y elevan las pensiones abruptamente, ¿no? Constantemente. Ningún candidato se le ve que opine sobre este tema, ni siquiera el costo de los libros, ni tampoco el tema de las pensiones, de lo que está pasando, lo con APAFAS, pues por lo menos está con APAFAS el señor Gregorio Durán levantando sus banderas para ir sacudiendo, pero hay algunas APAFAS que en complicidad con los directores están viendo cómo ese presupuesto que se destina para mejorar la infraestructura de los servicios higiénicos, el pintado del colegio, etcétera, etcétera, pero ellos están diciendo ya, pues señor director, por favor, ¿cómo es? Tiene que pasar por Cajatambo, y entonces pasan por Cajatambo porque del presupuesto que le destinan para mejorar la infraestructura del colegio, el 50% se evapora. Permítame, doctor Génis Ortiz Jara, un par de minutos para demostrar a nuestros amables televidentes que nosotros defendemos los 15 años todos los días. No, nosotros no postulamos cada 5 años por una curul. 1. Desactivar las UGELES. Todas las UGELES, el 100% de UGELES en el Perú son antros de corrupción, donde no defienden al padre de familia, al estudiante, no defienden la propia educación pública, y es un nido, un antro de corrupción, donde se defiende lo indefendible, es más, se defiende a los corruptos. ¿Qué haríamos anulando esas UGELES? Vamos a ahorrar miles y millones de soles. ¿Para qué nos serviría todo ese ahorro de millones de soles? Para comprar laboratorios de física, química, biología y matemática que hace 40 años no se compra. ¿Y quién reemplazaría a las UGELES? Solución. CONAPAFAS tiene para una observación una solución. ¿Quién funcionaría? ¿Qué reemplazaría a las UGELES? Los CONEIs en cada colegio. Cada colegio debería ser autónomo, democrático, pero con un poder equilibrado, es decir, que ese CONEI debe dirigirlo el director del colegio, que es la primera autoridad, integrar todos los subdirectores, y al frente, para que haya contrapeso, tienen que haber 3 padres de familia. No el entorno del director, que generalmente es así. Ahorita hay CONEIs que son pseudos CONEIs, porque el director pone al profesor más ocioso y al padre de familia más borrachín, o alguien que esté en los negocios con él, el profesor y el padre de familia que tengan negocios con el director. Eso no debe ser así. Entonces, desactivamos las UGELES, nos ahorramos millones para comprar laboratorios, y que en cada colegio funcione el CONEI, el director, los subdirectores, el presidente de PAFA, el presidente de vigilancia, el presidente de la Junta, el presidente del comité. De esa manera, todos los trapos sucios se tienen que lavar en casa. Y cuando no se pueda, de 10 problemas se resuelven 7, y 3 que no se puedan resolver, se acude a la DREL, Dirección Regional de Educación de cada de Lima y de cada región. Ahora, a ellos también suficiente estamos ya en internet, en la cibernética, no hay necesidad de que los directores estén todos los días en las UGELES, ni en la DREL, ni en el ministerio. Todo es por correo, toda la respuesta de la DREL y del ministerio también debe ser por correo. Estamos demostrando
que todo tiene solución, pero ninguno de los 19 candidatos, ninguno de los 2.000 candidatos al Congreso tiene este tema puntual. Amén de que tenemos otras iniciativas legislativas como es una ley de escuela de padres con carácter obligatorio, porque todos capacitan a los profesores, la UGEL, la DREL, el Ministerio, las ONG, las universidades, Ollanta, ahí todos capacitan a profesores. ¿Y quién capacita? A los padres de familia. Familias disfuncionales, problemas, bullying, etcétera, ¿no? Una desorganización total en el hogar. Por eso nosotros sí hacemos la escuela de padres, sin el apoyo del ministerio, porque el ministerio tiene un banner grande, escuela de padres, una funcionaria que gana 20.000 soles hace 20 años y es enemiga de escuela de padres. Entre otras, creación de centros médicos escolares. En cada colegio con más de 500 alumnos, un médico y una enfermera. ¿Para qué construir 20, 30 hospitales más? Porque vamos a hacer elefantes blancos para que la mitad de la construcción se la lleven los ministros o las autoridades. Entre otras cosas, las cooperativas escolares, para que cualquier problema que haya en un colegio se resuelva dentro del colegio, un sol mensual cada alumno, cada padre de familia, cada profesor. Otro tema, colegios cooperativos, también con la participación de padres, familia y profesores, colegios cooperativos. Otro tema, que todas las iglesias, todas, que crean en Dios y en la Sagrada Biblia, ejemplo, la iglesia evangélica, la cristiana, la mormona, etcétera, todas creen sus colegios. Así como hay colegios parroquiales que son buenos, que hay disciplina, que hay higiene, que hay educación, información y valores, en estas iglesias también todos sus miembros tendrían que ir a su iglesia, a sus colegios, y de esa manera bajamos de 40 a 50 niños en cada aula de un colegio público a 30, o sea, todos vamos a mejorar. Tenemos 10, 20 iniciativas legislativas, tenemos todas las soluciones, y aquí el mayor problema del Perú en el sector de educación es la hipercorrupción, ¿no? Donde ningún director rinde balance, informe mensual, balance semestral. Ningún director sabe lo que tiene, cuántas computadoras tiene, cuántos equipos tiene, porque no hay inventarios. Es más, señor ministro, usted es el peor, para la mayoría de peruanos usted es el mejor, usted es el peor. Miren, todos los colegios, todos los trabajadores, cada trabajador está en un sitio que no le corresponde. Es decir, el director, como es su chacra, su feudo, pone al auxiliar de laboratorista, al laboratorista de portero, al portero de guardián, al portero de secretaria, a la secretaria de su amante, el director. Es un desorden. Yo llego al Congreso o al Ministerio de Educación, lo primero que indicaría es de que todo trabajador estará en el puesto para el cual fue nombrado o contratado, y no ese desmadre, ese desorden actual. Miren, me hablaría 1 o 2 horas de propuestas, pero que no le escucho a ningún candidato. Pero como la mayoría de medios no informa, sino desinforma, ¿no? Es más, idiotiza al pueblo peruano, no invita a este pechito donde tenemos muchas cosas que decir para mejorar la educación. Y no solamente la educación, sino la salud, porque los hospitales son morgues, no hay medicinas, no hay vacunas, no hay reactivos para la sangre, y a todo el mundo lo pasean, vente mañana, vente pasado para una cita médica, vente de aquí a 3 meses para tu operación, al final pasan 6 meses y el paciente se muere. Una pésima atención en todos los hospitales del MINSA y también de salud, donde los ancianos, sobre todo de tercera edad, cuando un médico le dice, ¿usted es alérgico a qué medicina es señor? Yo no soy alérgico a ninguna medicina, yo soy alérgico a los médicos, por la indolencia, por el maltrato que nos dan. ¿Algún comentario con respecto a mi intervención? Bueno, usted tiene prácticamente todo, pues un know-how, un backup de gestión en el sector de educación, y nosotros estamos apoyando su candidatura como persona, como el señor Gregorio Durán, que hoy está como candidato número 13 en el Frente Esperanza. Usted puede votar por presidente por cualquiera, pero acuérdese que puede marcar la escobita y escribir el 13. ¿Por qué? Porque hay todo un trabajo permanente de responsabilidad social de la CONAPAFAS con el sector de educación. Y a las autoridades municipales se les ha hecho llegar las propuestas para que armen el COMUNET, la Comisión Municipal de Educación. Esta COMUNET que también deberían ser instaladas las COMUNER, que viene a ser la Comisión Municipal de Educación a nivel regional, que los colegios, los institutos, universidades deben pues ponerse de acuerdo o sentarse en una mesa de trabajo con las autoridades regionales, con las autoridades municipales, y así como piden sus exoneraciones de pago de impuestos, etcétera, etcétera, puedan ellos también desarrollar, por ejemplo, beca
beca de 15 años a 0 años para la educación. Pues no estemos pensando en beca 18, tenemos que pensar también en lo que viene. Luego también sacar un beca de 30 años. ¿Para qué? Para que hagan hay gente que no puede, ha terminado su carrera, ya es egresado, pero no tiene plata pues para sacar el título, para hacer el diseño de tesis. Entonces eso también merece un apoyo de parte de las autoridades. Dice, pues yo como autoridad municipal apoyo a esta juventud, y les quiero dar la siguiente referencia. Los jóvenes que tienen 30 años son los que definen el proceso electoral de nuestro país. Ellos son los que van a hacer la nueva historia. Y por eso al inicio del programa, cuando comenta el señor Gregorio Durán con su invitado sobre la inestabilidad jurídica del Estado peruano, provocado por los gobiernos de turno, han motivado que la inseguridad jurídica del país haga que usted no sea dueño de su propiedad. De noche a la mañana puede pasar alguien y se despide diciéndole simplemente si usted fue guachimán, guardián de esta casa, y el propietario es fulano y tal, pero no tantos años, y ahí vienen los graves problemas, ¿no? Doctor Hey, nos quedan 2 minutos importantes. Quiero aprovechar un segundito. En cada hospital hay 20 guachimanes vigilantes. En lugar de 20 vigilantes guachimanes debe haber 20 enfermeros, para que ya desde la puerta orienten a los pacientes. Y quería hablar en estos 2 minutos sobre Keiko Fujimori, que no lleva una mochila, lleva 2. Una la de su padre, que está en la cárcel por delinquir, y otra la de ella, por ser la congresista más ociosa. De los 5 años, 3 años estuvo en el extranjero, estudió con la plata de nosotros, y no ha hecho nada. Y encima solamente su partido le paga 10.000 soles mensuales, y tiene un esposo, no sé a qué se dedica, y sobre todo ella ni siquiera quiere a su madre. ¿Cuál es su opinión? 2 minutos nos queda, doctor. Bueno, quiero decir lo siguiente, el tema Fujimori nosotros tenemos que ver, primero tenemos que hablarla sin chamba, porque nunca ha trabajado. Segundo, ha estado 500 días fuera del país cuando fue congresista, y no presentó ninguna iniciativa legislativa en el Congreso de la República. ¿Y por qué tiene 30% a favor? No entiendo. El problema es de que esa es la gratitud y el agradecimiento que le deben tener por muchos de los dueños y propietarios de medios de comunicación al fujimorismo. Porque decir de que gracias por lo que Cofopri les dio sus terrenitos ahí a la gente de Pachacote, en Santa Rosa, en el caso de Keiko Sofía, Hiroshima y tantos otros asentamientos humanos por la zona de la ciudad de la Pachacote, es francamente irónico. Y hay mucha gente que ya ha pasado a ser, no solamente que le entregaron el título de Cofopri para tener su terreno, sino que construyeron el primer piso, y como ha pasado tantos años ya, el hijo ya creció, ya tiene su familia, entonces le ha hecho que construya el segundo, y ya ahora la informalidad es de propiedad horizontal, porque no hay un programa de titulación de tierras y de declaratoria de fábricas masivas gratuitas, así como independizaciones. ¿Por qué? Porque eso es costoso y ninguna autoridad municipal puede desarrollarlo si es que desde el Parlamento no empezamos a buscar la formalización. Y esto no lo va a hacer pues la señora Keiko, porque ni sus candidatos al Congreso pueden tener la visión de tener la perspectiva de pedir la ampliación a aquellos que tienen posesión hasta el año 2012, se pueda regularizar esas propiedades. Además, en el caso hipotético que ella gane, va a gobernar su papá y Montesinos. Ella va a reinar, pero no va a gobernar. Muy bien, señores, amables televidentes, terminamos hoy día nuestro programa con APAFAS Educa Perú, y gracias a la Casa de la Constitución, que diera Alberto Borea Odría, y será hasta el próximo miércoles. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas
noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias.